Un poco os voy a presentar la presentación que el otro día tuvimos a nivel interno con todos los entrenadores, ¿vale? Y con toda la gente que va a estar trabajando en el fútbol base. La primera parte de la presentación, bueno, os voy a intentar explicar de manera breve un poco la idea que estamos organizando a nivel de organigrama, ¿vale? Como máximo responsable, pues Carmelo, de todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, ¿vale? En la parcela de fútbol base, yo estaré un poco como director del fútbol base y generamos como 3 áreas de trabajo que consideramos que es bastante importante, ¿vale? La primera va a ser el departamento de atención a las familias y a los clubes, tanto de Alicante, ciudad como provincia y Comunidad Valenciana, donde intentaremos un poco atender a todas las individualidades de los chicos, ¿vale? Y de sus familias, tanto a nivel deportivo, pero sobre todo a nivel personal y académico, y sobre todo en la situación en la que está hoy en día todo el tema del COVID, etcétera, 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 ¿vale? Luego la idea es que el departamento administrativo lo vaya a llevar Jorge, ¿vale? Que estaba dentro del club, y vaya a gestionar todo lo que tiene que ver con la parcela de licencias, relación con club a nivel administrativo, bueno, un poco todo lo que tiene que ver con eso. Luego el departamento de captación, ¿vale? Que habrá una persona que vaya a ser un poco el responsable, trabajando de la mano conmigo y con los técnicos. Y luego el departamento de metodología, ¿vale? Que ahí sí que entran 2 figuras nuevas en la estructura, ¿vale? Que una es el área de formación de porteros, que empieza a trabajar con nosotros Alberto Palacios, y el área de desarrollo motriz y de prevención de lesiones, que va a ser Fran Puche, y toda la parcela luego ya del desarrollo colectivo del jugador, que llevaré yo. La primera parte, cuando habla Carmelo conmigo para incorporarme al club, la primera intención que tenemos es hacer un plan estratégico de cómo estaba el fútbol base y analizar un poco qué perspectiva tenía y qué desarrollo podíamos llevar a cabo en este primer año, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un análisis, ¿vale? A través de estos 4 puntos, que el primero lo identificó todo el mundo con el que estuvimos hablando del club, y por ejemplo las primeras entrevistas que tuvimos ya con las familias y los jugadores, es que se solicitaba o se demandaba un cambio, ¿vale? Este apartado del cambio es muy importante, hacer especialmente atención a que este cambio no va a llegar solo por las personas que llegamos nuevas al club, sino por el papel que vayan a desarrollar los técnicos, como las familias y los jugadores, ¿vale? Hemos establecido una imagen de futuro, que es la que nosotros queremos llevar a cabo, y desde qué punto partimos y a dónde tenemos que llegar y cómo lo vamos a querer llevar a cabo, ¿vale? Dar un poco de continuidad a ese cambio, ¿vale? Que sea un cambio sostenible en el tiempo, y luego os voy a entrar a explicar un plan de ejecución que sea, primero, realista a las circunstancias en las que estamos hoy en día, y 2, que tenga una identidad donde todas las personas vayan a creer en ellas, ¿vale? Dentro de eso, lo que hicimos fue a nivel autoconocimiento de qué somos como club, ¿vale? ¿Qué es el Hércules a día de hoy para las familias, para los jugadores, para los socios? ¿Qué significa para cualquier persona de Alicante el Hércules? 2, ¿qué obligaciones nos vamos a poner cada uno de nosotros de los que estamos en la cantera? Es decir, ¿qué responsabilidades tenemos y cómo lo tenemos que llevar a cabo? 3, los roles que vamos a establecer cada uno, es decir, qué campo de batalla va a ser el que voy a tener que desarrollar yo, y generar sobre todo esa labor colectiva e individual, es decir, que no vayamos de manera individual, porque muchas veces en estos clubes, cuando no estamos en estructuras o dinámicas buenas, suele haber un poco una división del trabajo y no se suele sacar el trabajo, no por falta de capacidad, sino por una idea y un trabajo conjunto. Y luego, muy importante, que es el punto que el otro día la primera reunión que tuvimos de fútbol base, fue generar un poco la identidad que nosotros queremos, ¿vale? Mi labor con las personas que están trabajando conmigo, estamos intentando generar todo lo que tiene que ver los objetivos, contenidos y la evaluación que vamos a llevar a cabo
en la formación de los jugadores y jugadoras del club, ¿vale? Ordenar todo aquello atendiendo a cómo nosotros podemos trabajar en el día a día, es decir, las instalaciones municipales que tenemos, el compartir campos, etcétera, etcétera, cómo poder establecer un plan de entrenamiento que sea eficiente, ¿vale? Generar nuestra marca como academia, es decir, que seamos representativos allá donde vayamos de qué quiere que sea el Hércules, ¿vale? Y generar sobre todo un jugador competente y autónomo que vaya llegando al filial y al primer equipo que se pueda instalar, ¿vale? Sobre todo buscando generar esa identidad, ¿vale? Que, bueno, este es un ejemplo que el otro día les puse a los técnicos nuestros, un poco de la identidad que tienen los All Blacks, ¿no? La capacidad que tienen de cumplir un código de respeto y de educación que va más allá de ganar o de lo famoso que sea un jugador, etcétera, 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 ¿vale? Por eso nosotros hemos generado o nos hemos preguntado esto, ¿vale? El otro día la reunión fue por aquí, ¿vale? Uno, ¿qué era para los entrenadores el Hércules Club de Fútbol? Muy importante porque son los que van a convivir con los niños en el día a día. Dos, ¿qué es el club para nuestros jugadores? ¿Qué percepción tenemos nosotros de qué ven los jugadores de nuestro club? Tres, ¿qué significado tiene la camiseta del Hércules? ¿Y qué valor le vamos a dar? Si va a ser una camiseta más, ¿vale? ¿Y qué significa para los alicantinos? Pues el estadio, todo lo que tiene que ver con lo que respira Hércules. Entonces salieron estas 5 características que vamos a intentar generar que sean nuestra identidad, ¿vale? Primero, familiar. ¿Por qué? Porque hablaban los entrenadores de que sus abuelos eran socios del club. Había algún entrenador que un familiar suyo era de los primeros socios que hoy en día están, ¿no? Entonces, dentro de lo familiar, a mí el fútbol y algunos técnicos nos llevaba a que el Hércules, el fin de semana el primer equipo es tiempo de familia, de venir al estadio con tu padre, con tu madre, con tus hermanos y convivir con el Hércules. Entonces el Hércules tiene que ser familia, ¿vale? Y sobre todo luego desarrollar ese sentimiento de identidad nuestro de que cada jugador o jugadora que está con nosotros vea que el Hércules es su familia. Luego el segundo punto es respetar la historia, ¿vale? Este año estamos en un año en el que es muy especial para el club y que dentro de Alicante no creo que haya muchas organizaciones que cumplan 100 años de historia. Entonces es muy importante que nuestros jugadores sepan la historia y el punto de partida que tiene el club y por eso es tan importante, ¿vale? Tercero, iba vinculado al tema de la camiseta, el honor. Tienen que saber qué representa la camiseta del Hércules, es decir, para muchos de sus familiares pues seguramente no pudieron jugar en el Hércules o son socios del Hércules. ¿Qué representa esta camiseta? ¿Qué representa la camiseta a nivel de ciudad? Si analizamos un poco las competiciones, no hay muchos equipos de Alicante, tanto en las categorías autonómicas como en Liga Nacional o División de Honor. Es decir, que nuestros jugadores jóvenes representan a la ciudad en muchos momentos a lo largo de la competición. Soñar, ¿por qué? Porque el Hércules vincula a los niños a poder soñar con ser jugadores, llegar al primer equipo y además tenemos que ayudarlos a vincularlos a que tengan sueños de crecimiento personal, pues que quiero estudiar no sé qué carrera, pues cómo nosotros le vamos a poder ayudar, en qué valores, etcétera, etcétera. Y luego, el más importante, tener la humildad suficiente para saber que necesitamos trabajar día a día, ¿vale? Y sin olvidar qué ha sido el club y hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? A nivel de personalidad del jugador y de nuestros entrenadores y la gente que estamos en el fútbol base, pues vamos a buscar estas 5 características también. Disciplina personal, es decir, para aquellos jugadores que son de fuera de Alicante e incluso de provincia, que tenemos jugadores bastantes de a 1 hora y pico de distancia, esa disciplina personal para compaginar tema de estudios con el fútbol, ¿vale? Esa disciplina personal para que cada vez que vengamos a entrenar saquemos rendimiento al entrenamiento. Ese carácter para ser jugadores competitivos, pero que sepamos respetar al árbitro y a los rivales, que nunca perdamos los papeles por la circunstancia que se dé. Que seamos trabajadores, es decir, nuestro carácter del jugador del Hércules
por la situación en la que estamos a día de hoy, nosotros no vamos a tener los mejores jugadores de la provincia, ¿vale? Ni de la comunidad autónoma, pero sí tenemos que generar que sean jugadores trabajadores para que vayan cumpliendo esos peldaños dentro de la estructura. Y sobre todo estos dos puntos, ¿no? Que haya una confianza a nivel individual y atrevimiento y que se traslada a nivel colectivo dentro de los equipos. Y para acabar, estos son los 10 pilares fundamentales que vamos a intentar buscar en el fútbol formativo, ¿vale? El primero, los pequeños detalles se deben hacer, es decir, tanto a nivel de correcciones como a nivel de comportamiento en un campo. Cualquier situación de esas va a ser determinante en que en un futuro un jugador pueda venir a jugar con nosotros en vez de ir a jugar a otro club. Que nosotros, por el grado de compromiso que tengamos con los equipos, con las instalaciones, con los conserjes, con cualquier detalle que podamos llegar, va a ser determinante en el rendimiento de los equipos. Afrontar cada día con la mayor ilusión y ganas de mejorar, es decir, necesitamos generar un proyecto en el que la gente venga con ganas de disfrutar, de respirar Hércules, de convivir entre nosotros, de querer mejorar cada día. 3. Desarrollar las cosas con un sentido, es decir, nuestros jugadores no pueden venir a entrenar aquí y sus padres con una hora de coche para venir para solo jugar a fútbol, por así decir, ¿no? Tienen que venir con algo más, tiene que tener un sentido. Pues yo quiero llegar el año que viene a mejorar estos aspectos, o quiero llegar a jugar en este equipo, o quiero lo que sea, pero tiene que haber un sentimiento de representar al club, de orgullo de estar en el Hércules, ir generando eso, ¿vale? 4, lo más importante, un modelo de aprendizaje, ¿vale? Es decir, generar un modelo en el que vayan pasando los meses y vayamos generando esos procesos de aprendizaje dentro de nuestros jugadores y que tenga una idea colectiva, es decir, no es determinante qué entrenador me vaya a entrenar en el juvenil B o en el infantil A, y sí la idea de club que vamos a tener, ¿vale? Es decir, los entrenadores van a ser ejecutantes de su propia idea colectiva y de la idea colectiva del club, ¿vale? Ser responsables para asumir los riesgos que representamos, ¿vale? Y en la situación en la que nos vamos a representar, es decir, a la hora de competir, no tener miedo por poder perder o no sacar los resultados que nosotros queramos, o la idea que estamos llevando a cabo que no esté saliendo al 100%, y asumirlo con entereza y sin ningún tipo de problema. 6. Eliminar todas aquellas personas tóxicas, ¿vale? Es decir, hay mucha toxicidad, no se puede estar conviviendo todo el día con negatividad, con situaciones complejas. Hay que venir para intentar resolver problemas, no generar problemas, intentar tener buenas relaciones con todos los clubes, etcétera, 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 ¿vale? Respeto a la historia que ha conseguido este club y la ciudad, para tenerla clara y presente en el día a día e intentar cambiarla en un futuro, ¿vale? 8. Ahí es el punto donde ahora mismo estamos, ¿vale? Ese modelo de Hércules Club de Fútbol, que haya una palabra que nos identifique, con una sola palabra identifique todo lo que llevamos hablando en la presentación, de qué es el Hércules. Una de las opciones que estamos hablando es el tema de macho, que es muy representativo, ¿no? Y además está vinculado al himno, a las camisetas, etcétera, etcétera. Entonces, intentar buscar algo que englobe una palabra todo lo que tiene que ser el Hércules, ¿vale? Que ahí estamos intentando buscarlo. Luego, 9, autoconocimiento, es decir, tenemos que estar constantemente evaluándonos nosotros mismos de dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, si estamos haciéndolo bien, si tenemos que corregir ciertas cosas, que seguramente nos vayamos a equivocar en muchas cosas y tendremos que estar atentos para poder cambiarlas. Y luego lo último es que el colectivo va a estar por encima del individuo. Yo he intentado transmitir todo esto a las familias y a los jugadores y entrenadores, que es un pensamiento un poco que tiene Carmelo, que es que por la llegada nuestra no va a haber solo los cambios, es decir, necesitamos de todas las personas para que todo esto se ponga a funcionar, es decir, nadie va a ser más importante que todo el proceso que vamos a llevar a cabo. Las familias, los socios, es importante que los socios generemos ese interés de que puedan venir a ver al juvenil A, al infantil A, a los pequeños, que se respire el Hércules más allá de lo que es el primer equipo. Y ese es un poco el planteamiento que a día de hoy estamos intentando generar y crear con los técnicos. Roberto, quería saber cuándo arranca el fútbol base. No sé
si los chavales, los niños, los más pequeñitos, tenemos la idea que empiecen. Vale, ese es un aspecto bastante importante que hemos hablado con las familias y que la situación a nivel de entorno no ayuda mucho. Nosotros hemos arrancado el filial Juvenil A y ayer lo hizo el Juvenil B y estamos teniendo bastante respeto a ir arrancando paulatinamente el resto de equipos. La decisión que hemos tomado un poco entre todos es que el tema escolar tiene más importancia que el futbolístico a empezar nuestros equipos, ¿vale? Partiendo de ahí y atendiendo un poco a cómo va el tema de la pandemia, lo que hemos esperado es saber cómo va paulatinamente el tema de los colegios para que nuestros equipos empiecen a entrenar, porque sí es cierto que ha habido, tanto en la comunidad como fuera, clubes que han empezado y han tenido contagios dentro de la estructura, ¿vale? Entonces poner en riesgo, uno, a nuestros jugadores y que puedan poner en riesgo a sus familias no lo vemos muy lógico, y dos, nuestros entrenadores no son entrenadores exclusivos del Hércules, tienen también su trabajo, entonces puede ser un foco de problemas personales y laborales importantes. Entonces lo que hemos pedido a las familias es que mantengan un poco la calma, aunque les estén llamando para ir a jugar a otros sitios, que el Hércules va a tener fútbol, que va a entrenar, pero que vamos a intentar hacer las cosas organizadas y en el sentido de evitar los contagios, el mayor número de contagios que puedan tener nuestros equipos. En un principio, incluso con cadetes, estamos a la espera de iniciar la próxima semana la pretemporada. Esa es un poco la intención que tenemos. Nosotros estamos en contacto, pues igual que Carmelo os estuvo explicando un poco todo el tema de la competición del primer equipo, con el resto de clubes profesionales de la comunidad autónoma como de fuera de la comunidad, de cómo está yendo en cada sitio. Hay que tener una cosa clara en el fútbol base, que la gente lee la prensa un poco de todo lo que es el fútbol profesional y lo lleva a los pequeños, que es que, por ejemplo, nosotros, Murcia, no ha empezado ninguna categoría de fútbol base y, por ejemplo, el juvenil suyo está en nuestro grupo de división de honor. ¿Vale? Entonces, están hablando de plazos del 18 de empezar, pero hay comunidades autónomas, Castilla y León tampoco ha empezado el fútbol base. Entonces, hay categorías que son nacionales, que las competencias, aunque estén delegadas, siguen siendo nacionales. Bueno, ahí hay bastante problemática, ¿vale? La primera idea es que todos los jugadores que estaban dentro de la base continuaran, no dar bajas porque nosotros no los conocíamos y no íbamos a tomar decisiones sin ver a todos los chicos ni a los entrenadores. Y la primera intención es que continuara todo el mundo. Con el cambio de generaciones, hay generaciones que no hay suficiente número de jugadores para cubrir esas plantillas. Entonces lo que hemos adoptado, en vez de entrar ahora en el mercado un poco fuera de plazo y generar problemas con otros clubes, hemos decidido que hay ciertos equipos no sacarlos a competir este año. Entonces, generar las plantillas con los jugadores que había dentro del Hércules, intentar recuperar a aquellos jugadores que eran de Alicante, que estaban jugando fuera, y aquellos fichajes que hemos ido intentando tener información o que gente que está dentro de la estructura nos han dicho que eran interesantes incorporar. ¿De cuántos equipos estamos hablando? Pues mira, el juvenil C lo hemos suprimido, el infantil C lo hemos suprimido y estamos a la espera de un equipo más, de saber un poco el número de jugadores que podamos hacer. O sea, que quedas con dos por categoría. En un principio sí. Juvenil A, Juvenil B, los 3 cadetes los vamos a sacar porque el cadete C pasa un núcleo importante de jugadores, los 2 infantiles y luego fútbol 8, en un principio es mantener la estructura del año pasado, salvo un equipo que estamos pendientes de ello. ¿El femenino depende de vosotros también? El femenino sí, un poco lo está llevando a día Jorge, todo el tema del femenino, y la intención es que dentro de la estructura del fútbol base dividamos un poco responsabilidades y si lo vayamos a tener. Imagino que el objetivo del División de Honor que permanezca, ¿no? Como mínimo. La intención es esa, veremos un poco qué nos va marcando la competición y el equipo, y viendo un poco el punto de partida del año pasado, pero bueno, en un principio la intención que tenemos es intentar generar equipos este año que puedan competir, que puedan seguir su crecimiento individual de los jugadores
a mayores del rendimiento clasificatorio que van a tener, pero sí que es importante que en esas edades empiecen a convivir un poco con la situación de competición, de resultado, etcétera, etcétera, porque ya están en etapas en las que sus últimos años de formación van a empezar a vivir todas esas situaciones. En ese sentido, para mantener esa calidad de jugador, ¿vais a tener que traer a muchos futbolistas de fuera? No, la intención que tenemos es que este año estemos con jugadores todos de la provincia, o ya si hay algún caso más fuera de la provincia, pero en un principio todo es jugadores de aquí. Hay algún chico que está probando, pero no es definitivo que vaya a quedarse, pero la intención es, con los jugadores que tenemos en la casa, intentar apostar por un equipo que por edad es un número de jugadores bastante amplio de segundo año. Incluso en pretemporada ya hemos apostado por juveniles de primer año que estaban el año pasado en el cadete autonómico. Entonces la idea es apostar por esos jugadores que le estamos viendo un poco de rendimiento y capacidad de crecimiento para poder llegar primero al filial y luego al primer equipo. Roberto, todo esto que os he explicado necesitará un tiempo, evidentemente. Todo esto será a medio o largo plazo, ¿no? Sí. De un día para otro, ¿no? Sí, sobre todo más a medio plazo y teniendo en cuenta cómo va a ser el año de especial. Yo en las presentaciones les he dicho a los chicos que es posible que nosotros arranquemos la competición y haya un momento en el que se vaya a parar. No sabemos cómo pueda darse la situación. Igual quieren hacer el tema de los grupos burbuja, que están llamando del tema académico y tal, para que no haya muchos contagios y pueda seguir el tema académico. Igual paran X tiempo la competición y luego se vuelve a reanudar. La competición puede cambiar, ya se está hablando de subgrupos, de competiciones que no sean a nivel de ligas tradicionales, sino liguillas, eliminatorias, etcétera, etcétera. Entonces este año, claro, poner todo esto en funcionamiento es bastante complejo. Hay familias pues, que no han decidido venir con nosotros ahora mismo por todo el tema del COVID, que son de fuera, entonces que tenían miedo con el tema del desplazamiento, de competir, etcétera, etcétera, del tema de los estudios, de cómo van a cambiar académicamente los estudios para los chicos, porque hay colegios que hablan de que van a hacer 3 días mañana, 2 por la tarde para cambiarlos. Entonces, a nivel de fútbol base, esto pues va a ser bastante complejo y vamos a tener que ir tomando medidas en función de cómo vaya todo el tema. Por lo que dices, habéis sido muy prudentes, o estáis siendo de los más prudentes, porque muchos clubes de la zona ya han empezado. No sé si eso da cierto miedo a que se escapen y se vayan chavales que están desde el track, que llevan 6 meses sin competir, sin jugar y prefieren, imagínate, irse al equipo de aquí al lado para... A este, Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? No por preguntarte eso si... A ver, sí que es cierto que tenemos preocupación en ese sentido, intentamos hablar con las familias y transmitirles la situación, pero bueno, ahí ya va más el tema de familia, de padre y madre, qué quiere con su hijo. Nosotros lo que estamos hablando un poco es de generar todo el tema del protocolo de manera muy seria. Cada jugador en la presentación lleva un documento en el que se hace cargo de firmar el comienzo de los entrenamientos, porque no podemos obligar a nadie a ello. Ante cualquier síntoma, no venir a entrenar, da igual la situación que se dé, incluso de su entorno más cercano. A mayores que estamos conviviendo en el estadio, que convivimos con mucha gente del primer equipo, ¿vale? Y que tiene contacto con... y hay que evitar todas esas situaciones. En ese sentido, tanto Carmelo como Ángel Becerra están haciendo mucho hincapié en todo lo que sube al filial a entrenar, etcétera, etcétera, de tenerlo muy controlado. Entonces, nosotros lo que estamos intentando un poco con las familias es que a mí no me gustaría que se dé un caso dentro del fútbol base y que afecte a un abuelo o a una abuela en casa porque están todo el día viviendo con ellos. Entonces, este año el fútbol base, como yo intento transmitir a las familias, tienen que poner un poco el foco en priorizar todo lo que tiene que ver a nivel de casa, porque muchas familias se van a ver que si un contagio lo tienen dentro, si son autónomos y tienen su empresa o su negocio, lo tienen que cerrar. Entonces ya no estamos hablando de que su hijo juega fútbol o no, es que le va a repercutir en el día a día de su familia. Entonces nosotros estamos intentando hacer esa reflexión y que la hagan suya para evitar todos estos conflictos. Roberto, el tercera división entiendo que no entra en el fútbol formativo.
No, el tercera está dentro de todo lo que tiene que ver con la Secretaría Técnica. Sí que convivimos en el día a día con un protocolo de trabajo que tiene establecido Carmelo, pero como máximo responsable va hacia la dirección deportiva. O sea que realmente el fútbol formativo empezaría en el División de Honor. Eso es, sí. Sí. Sí.